Hola a todos, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar en la tercera sesión de nuestro espacio académico de procedimiento tributario, en donde vamos a empezar a hablar acerca de lo que son las generalidades del procedimiento tributario. Pero vamos a empezar a hacer de una vez ejercicios en la medida en que vayamos avanzando. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía en un comienzo, el propósito de esta sesión es empezar a mirar todo lo que tiene que ver con el tema de las generalidades del procedimiento tributario. Les indicaba que pues, mucho de lo que vamos a empezar a abordar lo vamos a ver ya también no solamente desde una óptica teórica, que es importante, que es fundamental, pero también lo vamos a ver acompañado de la parte práctica. ¿Listo? Básicamente, nuestro propósito es entrar a explicar estos tres componentes del procedimiento tributario. Pero antes de dar inicio a la explicación de ese procedimiento tributario, que es con lo que vamos a arrancar, con este componente, eh, tenemos que entrar a revisar cómo se cuentan los días en términos tributarios. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante eso? Y a usted le podrá estar sonando muy trivial y se estará riendo o diciendo, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? Como dice el presidente. Entonces, digamos que tenemos que entrar a revisar cómo se cuentan los días, pero cómo se cuentan en términos tributarios. ¿Por qué? Porque es que un día que usted cuente mal, un día que cuente de más o que cuente de menos, puede hacer la diferencia. Por ejemplo, podemos estar interponiendo un recurso por fuera de los términos y en ese caso, cuando lo hacemos por fuera de los términos, yo ya perdí el derecho. Yo ya no tengo derecho a reclamar sobre eso. ¿Qué pasa en ese caso? Que me voy a tener que someter a lo que nos proponga la DIAN. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo me equivoqué. No presenté el recurso dentro de los términos indicados y ahí básicamente perdí el caso. ¿Ok? Entonces, mire lo importante que es ese tema. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un día hábil y un día calendario? Y vuelvo y digo, esto le va a sonar a usted muy trivial, pero tenemos que explicarlo para que podamos comprender la magnitud de la temática. Podemos decir que los días hábiles van de lunes a viernes, ¿sí? Y en el caso que entre esa semana, entre ese lunes y viernes, haya un día festivo, pues ese día no se contempla. ¿Por qué? Porque los días hábiles son los de lunes a viernes, pero que no incurra en un día festivo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este calendario en donde nos muestra un mes cualquiera que arranca el martes primero y finaliza el jueves 31. ¿Okay? Ese es como el lapso de tiempo de ese mes, la durabilidad de ese mes. Entonces, aquí podemos observar que el día 14 de ese mes es festivo. Ese 14 es festivo. Por lo tanto, ¿qué significa ese día festivo? Que ese día, a pesar que es un día entre semana, pues no lo podemos contar como hábil, ¿sí? Digamos que con base en esto, podemos afirmar que los días hábiles de ese mes inician el martes primero y se cuentan todos los días que están entre lunes a viernes, descontando los festivos. Entonces, días hábiles, el primero, perdón, el día uno, el día 2, el día 3, el día 4, el día 7, el 8, el 9, el 10, el 11, ¿sí? El 15, el 16, 17, 18, el 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31. Esos son los días hábiles de este calendario. ¿Ok? Entonces, solamente contamos los días lunes, de lunes a viernes, sin tener en cuenta los días festivos. Y obviamente, pues tampoco tenemos en cuenta los días sábados y domingos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se cuentan los términos en materia tributaria? Porque esa es otra historia. Entonces, la ley cuarta de 1913, imagínense, 110 años, 111 años atrás, que crearon esa ley, eh, digamos que
esta ley nos indica que en su artículo 62 nos indica que en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales se entienden suprimidos los feriados y los días de vacantes, es decir, los sábados y domingos, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, ¿ok? Pero si el último día fuera feriado o de vacante, es decir, fuera un feriado o fuera entre sábado y domingo, ese plazo se extenderá el plazo hasta el primer día hábil siguiente, ¿ok? Entonces, digamos que cuando la norma establece un plazo en días, esos días se empiezan a contar desde el día siguiente al que se notifica el acto administrativo, desde el día siguiente, pero cuando el plazo se da en días, entonces nos dice, mire, tiene plazo para justificar esta acción hasta 15 días hábiles, ok, cuando me está diciendo ahí que es un periodo de días, 15 días hábiles, yo empiezo a contar desde cuándo, desde el día hábil siguiente a la recepción de la notificación. ¿Listo? Solo cuando son días. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la DIAN nos hace un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta al mismo es de 10 días y nos notifica el 6 de abril. ¿Sí? Entonces, nos notificó cuando el 6 de abril. Ay, que se me hizo el mouse. Aquí está. Entonces, nos notifica cuándo el 6 de abril. ¿Sí? Y tenemos un plazo de 10 días. Entonces, ¿cuándo empezamos a contar los días? ¿Desde el 6? Tenemos que empezar a contar los días desde el día siguiente hábil. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque el plazo que nos están dando es en días, ¿ok? Nos están diciendo que tengo 10 días de plazo para rendir o para responder a esa notificación que me acaba de hacer la DIAN, ¿ok? Entonces, así las cosas, cuento los 10 días y me dice que nos hace un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta al mismo es de 10 días y nos notifican el 6 de abril. Entonces, como no me está diciendo que son días calendario, yo deduzco que son 10 días hábiles, ¿ok? Entonces, el 7 es un día hábil, el 8 es un día hábil, van dos, el 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 días que se me vencerían el 22 de abril. Entonces, recibo la comunicación el 6 de abril, pero los días comienzan a contarse desde el siguiente día hábil y solo cuento los días hábiles. Mire que no me he metido con días de vacancia como son los sábados, ni como son los domingos, que esos son días de vacancia, ¿ok? No vagancia, sino vacancia. Entonces, mire cómo se cuentan los días según la norma tributaria, ¿ok? Entonces aquí básicamente lo que me está diciendo las líneas es que en efecto arrancamos a contar los días, voy a borrar esas líneas, en efecto arrancamos a contar los días desde el 7 a pesar de que haya recibido la notificación el 6, solamente cuento los días hábiles, el 8, el 13, el 14, el 15, 16, 17, el 20, el 21 y hasta el 22. Es decir, que yo hasta el día 22 tengo plazo para dar respuesta a ese requerimiento de la DIAN. Mi consejo, no se espera hasta el último día porque de pronto usted hizo mal las cuentas, se le movió un día, no tuvo en cuenta tal cosa, algo puede fallar. Mi recomendación, no espere hasta el último día, ¿ok? Haga eso lo antes posible para evitar que eso vaya a pasar. Entonces, básicamente, ¿hasta qué día tenemos plazo para dar respuestas a este requerimiento? Hasta el 22 de abril, ¿ok? Ahora, por regla general, los plazos que se encuentran fijados en días, digamos que no consideran los días inhábiles o los días no laborales. ¿Como cuáles son esos días no laborales? Los domingos y los festivos. Es decir, que se cuentan esos días, a no ser que de forma expresa los plazos en días se fijen como calendario. Si a mí en el requerimiento me dice tengo 10 días calendario, 10 días calendario me cambian completamente la percepción. Entonces ya no cuento
desde, ya bueno, recibimos la comunicación el 6, empezamos a contar desde el 7, 8, 9, bueno, voy a borrar todo esto. Entonces estaríamos, recibo la comunicación, desde aquí empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 días. Hasta el 16 tengo plazo máximo para dar respuesta a eso. ¿Por qué? Porque me dijeron que tenía 10 días calendario. ¿Ok? Si no me indican si es calendario, yo asumo que son días hábiles. ¿Ok? Ahora, ¿qué es eso de día hábil? ¿Por qué se habla de días hábiles? ¿Sí? Ese concepto de un día hábil, digamos que es un concepto de tipo social que se utiliza para qué? Para designar a aquellos días de la semana en los cuales se trabaja y que no pertenecen al fin de semana. Esos son días hábiles. Esos días son los siguientes, son los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. Queda por fuera lo que es el sábado y el domingo. Entonces, el concepto de día hábil, digamos que se volvió una tradición. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas empresas y negocios funcionan también en los días considerados hábiles, ¿sí? Funcionan en los días considerados no hábiles, ¿ok? Por lo tanto, digamos que para muchas personas los días de trabajo son diferentes. Ahora, es solo durante los días hábiles en los que funcionan las instituciones públicas y privadas, como cuáles, como los bancos, las escuelas, la administración pública, las oficinas estatales, etcétera. Por eso es que se habla de días hábiles, porque un sábado o un domingo que se me llega a vencer la obligación, me dice, no hay cómo, no hay dónde atenderlo. Entonces, ¿qué pasa si el vencimiento de mi obligación no cayó el 16 de octubre, el 16 de abril, sino que cayó el 18? Entonces la norma me dice, bueno, si en los 10 días se le cumplen el 18 de abril, usted puede correrse hasta el 20 de abril, porque no lo va a contar ni el sábado ni el domingo 19. Entonces se le corre esa fecha hasta el 20 de abril. Eso es lo que dice la norma. ¿Ok? Entonces, la idea de esos días hábiles, vuelvo y les digo, es algo meramente social, ¿sí? Y digo que es social porque si tenemos en cuenta que solo sirve para diferenciar dentro de los 7 días de la semana aquellos días que son laborales de aquellos que normalmente no lo son. Entonces, digamos que ahí en ese caso, la noción de día hábil básicamente significa que se trata de un día hábil para trabajar, para realizar diferentes actividades que tienen que ver más que nada con temas de productividad, aunque pueden ser muy variables en cada caso. ¿Ok? Eso es lo que significa ese día hábil. ¿Ok? Ahora, miremos. Me llega este correo de la Oficina de Fiscalización del Gobierno Distrital de Bogotá. Me dice asunto incumplimiento tributario, impuestos Bogotá. ¿Sí? ¿Para quién? Para fulano de tal y el correo. Y me dice Bogotá, Distrito Capital, 6 de abril de 2020. Me dice, la respuesta deberá enviarla al correo electrónico nperilla tal, dirigida a Nancy Perilla Amaya de la Oficina General de Fiscalización o radicarla en la ventanilla de correspondencia de la Secretaría de Hacienda CAT, ubicada en la carrera 30, número 2490, piso primero, adicionando las correcciones y o pruebas pertinentes dentro de los 15 días calendarios siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la presente comunicación. ¿Ok? Entonces, mire que aquí ya me está diciendo desde cuándo y qué tipo de días son los que debo contar. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente, ¿hasta cuándo tengo plazo yo de dar respuesta a este requerimiento? Me dice que tengo 15 días calendario. Entonces, y recibí la comunicación el 6 de abril. Entonces, ¿desde cuándo empiezo a contar los días? Desde el 7 de abril. ¿Ok? Y me dice que cuento 15 días calendario, o sea, el 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Aquí cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hasta el 21 de abril tengo plazo para dar respuesta a este requerimiento. ¿Ok? Ahí sale. Las líneas azules me dicen que comienzo a contar desde el 7 todos los días de corrido, sin descontar sábados ni domingos, ni mucho menos festivos, y me indica que hasta el 21 tengo plazo para dar esa respuesta. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy presente porque eso puede traer problemas a corto y mediano plazo. ¿Cómo contar los plazos fijados en meses? Porque hemos hablado solamente de días. Me dice que de días yo cuento a partir del día siguiente en el que recibí la notificación, pero ¿qué pasa con los días, con los requerimientos que vienen estipulados en meses o años? Entonces me dice aquí, de la misma oficina de fiscalización, G, fiscalización GDIF, me notifican el 6 de abril de 2020 y me dicen, a partir de la notificación de este requerimiento, usted cuenta con 3 meses dentro de los cuales podrá dar los respectivos argumentos. Nótese que ahí no me dice 3 meses hábiles ni 3 meses calendario, no, 3 meses. Eso indica que yo esos meses los debo contar de corrido, ¿ok? Entonces, ¿arranco cuándo? El 6 de abril, ¿cierto? Entonces, me dice que el 6 de abril y cuento 3 meses porque es lo que me da de plazo. Entonces, del 6 de abril al 6 de mayo, un mes, del 6 de mayo al 6 de junio, 2 meses, y del 6 de junio al 6 de julio. ¿Ok? Mire que no empezamos, fuimos notificados el 6 de abril y empezamos a contar desde el 6 de abril. ¿Por qué? Porque me está dando el plazo en meses. ¿Ok? Me dice, dentro de 3 meses, entonces ahí ya no aplica la norma que al día siguiente de haber recibido el requerimiento. ¿Por qué? Porque me están contando en meses. Si me cuentan en días, yo cuento a partir del día siguiente hábil, ¿ok? Del día siguiente que fui notificado. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, en meses se cuenta desde el momento en que fui notificado, 3 meses siguientes, los 3 meses después. Ahora, ¿qué pasa si hubiera caído suponga que el vencimiento nos cayó un domingo 12 de julio? Pues se corre hasta el día 13, ¿ok? ¿Qué pasa si me hubiera llegado el requerimiento y la cuenta me dice que debo declarar el 20, pero como el 20 es festivo, se corre hasta el 21, ¿ok? Un día después o el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento. ¿Listo? Bien, entonces aquí básicamente lo que me muestra esto es que esos plazos que se fijan en meses se cuentan desde el día en que se recibe la notificación de ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque se toman según calendario y deben coincidir con el mismo día calendario, es decir, se cuenta de corrido, no solamente días hábiles. 3 meses son todos los días que contiene ese mes. Y es, digamos que con este tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando los plazos se dan en meses o en años, ahí no se inicia a contar desde el día hábil siguiente. ¿Ok? Hay que contarlo desde el mismo día en el que fuimos notificados. Y para el caso que estamos viendo, si damos respuesta el 7 de julio, es decir, esta fecha, voy a borrar. Si se me cumple el 6, pero yo doy respuesta el 7 de julio, porque es el martes, uno, ay, no, es que venía de viaje y el domingo, entonces el 6 yo pensé que era festivo, entonces hasta hoy le estoy contestando de malas, ¿ok? Ahí ya estamos por fuera del plazo. ¿Y qué nos toca hacer cuando estamos por fuera del plazo? Tenemos que someternos a lo que nos juzgue la DIAN, ¿ok? Ese es el castigo, ¿listo? Ahora, cuando los plazos son fijados en meses y terminan en un día inhábil, terminan un sábado, termina un domingo o un día festivo. ¿Qué pasa con eso? Digamos que puede suceder que los plazos
en meses o en años, terminen en un día que no es laboral, ¿sí? Puede ser un sábado, un domingo o un festivo, en donde pues la autoridad administrativa o la autoridad tributaria no esté laborando. Por ende, no puede actuar ni puede atender las actuaciones de quién, de nosotros los administrados. Porque cuando estamos hablando de autoridad tributaria, estamos hablando de que la autoridad tributaria eh, es es la autoridad administrativa y el administrado somos nosotros los contribuyentes. Entonces, digamos que en esos plazos de meses o años que lleguen a terminar en un día que no es laboral, en un día que no sea hábil, puede ser un sábado, domingo o festivo, digamos que ahí la autoridad tributaria no puede actuar ni va a poder atender las actuaciones de nosotros como administrados. Esto genera una duda sobre el efecto de ese día inhábil en los plazos que se nos ha fijado a través de la norma. Entonces, la sentencia 20976 del 12 de noviembre de 2015, en la ponencia de la magistrada Marta Teresa Briceño, de la sección cuarta del Consejo de Estado, indica lo siguiente. Dice, ahora bien, en relación con el conteo del término de un año previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario, la Sala ha precisado lo siguiente. Artículo 62 de la Ley Cuarta de 1913 establece, en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario, es decir, que me diga que son días calendario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil siguiente. Eso es lo que me dice la norma, ¿ok? Por eso hay que tenerlo muy presente porque eso en cualquier momento nos puede llegar a jugar en contra. ¿Listo? Bien, esperen que aquí se me varó esto. Eh, no, ok, aquí ya veo el mouse. Listo. Entonces, ¿en dónde nace el tema? Y ya saliéndonos del tema de los días, espero que haya quedado claro, porque eso va a salir en el examen. Ahí les doy una chiva. Entonces surge una pregunta eh, que va muy de la mano con todo el tema de impuestos en nuestro país y es, ¿en dónde nace el tema de contribuir con las cargas públicas del Estado? Pues básicamente todo tiene origen en nuestra Constitución política. Allí encontramos lo siguiente. Nos habla acerca del artículo 95. Nos dice, de los deberes y obligaciones, recuerda el numeral 9, nos dice contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Entonces ya tenemos el primero, ¿no? El artículo 95 nos dice, oiga, como usted es colombiano, usted tiene que cumplir con la obligación del pago de impuestos. Segundo, en el artículo 15 de la misma Constitución política nos habla de los derechos y nos indica que para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Luego viene el artículo 338 de la Constitución Política que habla del régimen económico y de la hacienda pública. Y ahí especifica que en tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, cuáles son los hechos y las bases gravables y cuál es la tarifa de los impuestos. ¿Qué quiere decir? Que en tiempo de paz, o sea, cuando hay total normalidad, pues digamos que el conducto regular para crear un nuevo impuesto se hace a través del Congreso de la República o de las asambleas departamentales o de los consejos distritales y municipales, ¿ok? En tiempos de paz, porque en tiempos de guerra se le dan
todas las herramientas al gobierno nacional para que él determine si hay que crear nuevos impuestos o qué hay que hacer para financiar ese evento de la guerra. ¿Ok? Y usted me va a decir, pero estamos en guerra todavía. Sí, sí, sí. Pero pues es una situación con bandas criminales, con algunos actores ilegales, pero pues digamos que no se ha eh, expuesto como tal el tema de la guerra en Colombia. ¿Ok? Y el último es el artículo 29, que habla acerca de los derechos fundamentales y nos indica que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto en que se le imputa, ante un juez o ante un tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la Constitución Política y en donde se basa todo el sistema tributario para hacer uso de la creación de impuestos o de la modificación de tarifas o de la forma en que se va a perseguir a los deudores o a los morosos o a los inexactos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí vamos viendo cómo es que nace el tema del procedimiento y por qué es tan importante. Aquí nos indica que los impuestos tienen una norma sustantiva y tiene una norma de procedimiento. La norma sustantiva hace énfasis a lo que es la obligación principal y a los elementos del impuesto. ¿Cuáles son los elementos del impuesto? El sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la tarifa y me falta el último. Son 5. La tarifa, el hecho generador y bueno, ahorita que me acuerde del quinto se los digo. Y la norma de procedimiento hace referencia a la relación y a todo lo que tiene que ver con el administrado y la administración. Esa relación que existe entre esos dos entes. Entonces, cuando ya entramos en materia tributaria, tenemos el impuesto. El impuesto, digamos que es nuestro objetivo principal cuando hablamos de temas tributarios. Siempre que tocamos el tema o el concepto tributario, estamos hablando 100% de impuesto. Y ese impuesto es la norma sustantiva y su obligación principal en materia ¿qué? En materia tributaria. ¿Cuál es eh, digamos que esa obligación principal? Pues el pago de ese impuesto. ¿Ok? Entonces, la norma esa norma sustantiva es aquella que crea el Congreso en donde establece cuáles son los elementos indispensables de la obligación tributaria. Es decir, determina lo que es el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable que se me había olvidado y la tarifa. Esos son los 5 elementos del impuesto. Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. ¿Listo? Téngalos presentes porque le va a salir en el examen. Ahora, cuando hablamos de norma de procedimiento, pues básicamente estamos hablando de aquellas normas que establecen la relación entre el administrado y la administración. ¿Quién es el administrado? Nosotros los contribuyentes. ¿Quién es la administración? La DIAN. ¿Ok? Se necesitan de esas normas de procedimiento ¿para qué? Para poder hacer efectivos los derechos y las obligaciones que nacen de esa norma sustantiva. ¿Ok? Entonces, digamos que de esta manera tenemos que el artículo primero del Estatuto Tributario establece que la obligación tributaria sustancial se origina ¿cuándo? Pues cuando se cumplen los presupuestos contenidos en la normatividad que dan lugar al impuesto y el respectivo pago de qué? De ese impuesto. Y para poder garantizar el cumplimiento efectivo de las normas sustanciales, está o existe el artículo 684 del Estatuto Tributario que señala que la DIAN cuenta con las facultades de fiscalización y de investigación, motivo por el cual puede adelantar las siguientes actividades. ¿Qué actividades puede adelantar la DIAN? Entonces, lo primero es verificar la exactitud de las declaraciones tributarias o cualquier otro tipo de informes. En segunda instancia,
Adelantar las investigaciones para verificar los hechos generadores de obligaciones tributarias no declaradas. En tercer lugar, citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios. En cuarto, exigir documentos en los que los contribuyentes o terceros registren sus operaciones. Esto siempre y cuando, digamos que estos se encuentren obligados a llevar libros registrados. ¿Ok? En quinto lugar, ordenar a los obligados a llevar contabilidad la exhibición de los libros, la exhibición de los comprobantes y de los documentos, además de exigir también un examen parcial de esos. ¿Ok? En sexto, hay que llevar a cabo cualquier actividad que permita la correcta y oportuna determinación de los impuestos. ¿Con qué propósito? Pues básicamente de aclarar al contribuyente cualquier duda o cualquier omisión sobre la determinación de qué, de los tributos, de los impuestos. Y por último, revisar y verificar los estados financieros, así como los sistemas de reconocimiento y medición, junto con los respectivos soportes. Eso es lo que hace la obligación formal y sustancial. ¿Ok? Por otra parte, y digamos que aquí yéndonos ya al artículo 684, bueno, aquí hay que mencionar que el artículo, bueno, ese artículo 684 indica que con el propósito de establecer que la DIAN puede solicitar la transmisión electrónica de la contabilidad, de los estados financieros, documentos e informes, todo esto, toda esa información le va a servir a la DIAN como prueba durante la investigación, durante la determinación y la discusión de las obligaciones, tanto sustanciales como formales. ¿Ok? Entonces, básicamente acá, ese artículo 684 eh, nos muestra que nos habla acerca de lo que son las facultades de fiscalización e investigación y nos indica que la Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. ¿Ok? Es decir, la DIAN puede ir a pedirle a usted, a su empresa, oiga, permítame por favor todo lo que tiene que ver con las políticas contables, con los estados financieros, con todos los impuestos que ha pagado, etcétera, etcétera, y para tal efecto va a poder hacer lo siguiente: verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes cuando lo considere necesario, adelantar las investigaciones que se estime convenientes, citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes, exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos, ordenar la exhibición y examen parcial de los libros y en general efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de impuestos. Que esto es los 7 puntos que habíamos visto en el slide anterior. ¿Ok? Esto. Ahora, viene un nuevo literal que fue adicionado por el artículo 130 de la Ley 1819 de 2016 y dice: sin perjuicio de las facultades de supervisión de las entidades de vigilancia y control de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad para fines fiscales, la DIAN cuenta con plenas facultades de revisión y verificación de los estados financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y medición y sus soportes, los cuales han servido como base para la determinación de los tributos. Y viene un parágrafo adicionado también por el artículo 275 de la misma ley 1819, en donde indica que en desarrollo de las facultades de fiscalización, la Administración Tributaria podrá solicitar la transmisión electrónica de la contabilidad, de los estados financieros y demás documentos e informes de conformidad con las especificaciones técnicas, informáticas y de seguridad de la información que establezca el director general de la DIAN. Los datos electrónicos suministrados constituirán prueba en desarrollo de las acciones de investigación, determinación y discusión en los procesos de investigación y control de las obligaciones sustanciales y formales. ¿Ok? Entonces, básicamente ahí, digamos que nos indica o vuelve y nos resalta que la obligación formal es básicamente la que le permite a la DIAN verificar el pago de los impuestos y también identificar
los contribuyentes que se encuentran obligados ¿a qué? A realizar ese pago. Es así como la cuantía de ese último, eh, bueno, digamos que en otras palabras, eh, a partir de lo que son las obligaciones de tipo formal, se suministran ciertos elementos al gobierno nacional. ¿Para qué? Para que pueda investigar, determinar y recaudar los tributos. Y en ese sentido, entre las obligaciones formales que se encuentran estipuladas en la norma legal, está la presentación de las declaraciones tributarias por parte de quién? Pues de nosotros los contribuyentes o de los responsables y agentes de retención en la fuente, conforme a los formatos que digamos que la DIAN determine para el pago de esos impuestos. ¿Ok? Esa, digamos que la obligación de expedir y entregar factura de venta al adquiriente, llevar contabilidad e inscribirse en el RUT, entre otras. Todo eso son funciones que puede entrar a realizar lo que es la DIAN. Y vamos a hablar acerca de lo que es el RUT, pero de ese hablaremos la próxima sesión, porque aquí ya vamos a empezar a hacer ejercicios, empezaremos a describir lo que es la parte legal del RUT, eh, hablaremos toda esa normativa, los códigos, todo esto, y empezaremos a hablar acerca de lo que es la sanción mínima y otros componentes para poder revisar todo esto de cómo se liquidan esas sanciones. ¿Ok? Entonces dejemos hasta acá y la próxima sesión continuamos con más pero ya directamente hablando del RUT y sus sanciones. ¿Ok? Les agradezco mucho la asistencia. Quedo atento a sus comentarios. Les agradezco mucho la asistencia y nos vemos dentro de 8 días. ¿Ok? Cuídense mucho. Que pasen bien.